orar para poner este tiempo en manos de Dios. ¿Sí? ¿Les late? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu grandeza. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu hermosa y perfecta palabra, Señor, que sea quitando toda distracción, sea física, emocional, mental o espiritual de este lugar en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos das la posibilidad de acercarnos confiadamente a tu trono y te pedimos sabiduría en este hermoso día. En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Ahora sí, vamos ahí en sus Biblias a Mateo, el Evangelio según Mateo, versículo 27, ¿ok? Mateo capítulo 27, ya es el penúltimo capítulo de este relato del Evangelio. Mateo 27 del 37 al 56 vamos a leer, pero lo vamos a leer en dos fragmentos, ¿ok? Primero vamos a leer del 37 al 49, si me pueden apoyar ahí en proyectarlo en NTV, en la versión Nueva Traducción Viviente, se los agradecería mucho. Y vamos a leerlo, ¿ok? ¿Ya lo tienen? ¿Ya sacaron su libreta, su Biblia física? A ver, alcen su Biblia, todos los que están en su Biblia. Muy bien, hermanos. Los que no, diría el buen doctor Armando Alducin, siéntense con un cristiano. ¿Sí? Pero bueno, vamos a leerlo, ¿ok? Dice, encima de la cabeza de Jesús, ¿encima de la cabeza de quién? Jesús. Colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Chéquense, para aquellos que se hayan preguntado por qué crucificaron a Jesús, fue por esta razón. Injustificadamente, obviamente, pero fue por esta razón. Y decía este letrero, este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, tal vez en tu Biblia dice dos ladrones, ¿verdad? Porque hay posturas que establecen que esos dos hombres eran dos ladrones o habían sido dos celotes, ¿verdad? Que habían sido descubiertos, una secta llamada los celotes que eran revolucionarios, ¿ok? Dice, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 39. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a construirlo en 3 días. Muy bien. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvo otros se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo si él quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 44. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía la tierra, pongan mucha atención, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde, aquí subraya en tu Biblia, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez en la versión Reina Valera dice, ¿por qué me has desamparado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Ya lo hemos platicado muchas veces aquí en el grupo de jóvenes por qué pensaban eso, pero ahorita vamos a comentarlo rápidamente. Uno de ellos, versículo 44, corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elías viene a salvarlo. ¡Wow! Esta frase que expresa Jesús en la cruz es algo trascendental. A ver, repite conmigo, trascendental. ¿Y por qué es trascendental? Lo comentaba y se los spoileaba un poco hace rato. Porque Jesús siendo Dios, ¿ok? Estamos hablando del ser perfecto en el que Él no hubo pecado, no se equivocó, sí fue tentado, pero no cayó en esa tentación. Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Anótalo, teológicamente hay una rama de la teología que se llama la cristología, que precisamente explica la naturaleza y divinidad y humanidad de Cristo, que es algo muy complejo,
Porque literal es Dios entrando en un envase chiquito, un cuerpo humano. Dice la palabra de Dios, Él se despojó de sí mismo. Que en otras expresiones es como si se desvistiera de sí mismo, de su divinidad, para entrar en un cuerpo humano. Entonces, estamos de acuerdo que Jesús es Dios, ¿no? ¿Quién cree eso? Que amén a eso. Entonces, Jesús siendo Dios clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es algo súper trascendental para nosotros, porque tal vez, más bien no, segurísimo, Jesús sabía el propósito de por qué estaba ahí colgado en la cruz. Ahorita vamos a ir a eso. Pero ¿qué hay de aquellos que estaban viendo a Jesús y habían creído en Él? ¿Qué hay de Juan que estaba a sus pies? ¿Qué hay de María, su madre, que estaba también ahí? ¿Qué hay de las mujeres que los acompañaban? ¿Qué hay de sus apóstoles que habían huido, pero sabían que Jesús estaba siendo crucificado? Imagínense escuchar al que tú crees que es el Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo les quiero preguntar una cosa antes de iniciar con el primer punto de este tema. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Alguna vez te has sentido abandonado, abandonada, desamparado, desamparada por Dios? Yo sí, lo he sentido. Momentos en los que esperaba escuchar una respuesta de parte de Dios en un clamor y no hubo una respuesta literal. Hubo una calma, hubo un silencio, en medio de un problema, en medio de un sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la duda. Clamas a Dios y a veces no recibes esa respuesta. O te salió algo mal que tú esperabas que resultara a tu favor, pero todo lo contrario, te levantaron pues cargos en tu contra, tal vez no legales, ¿verdad? Pero tal vez de palabra, tal vez de emoción, tal vez ciertas personas se alejaron de ti, tal vez te traicionaron. Y en ese momento tú clamas a Dios y dices, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu pronto socorro? ¿Dónde está tu ayuda en este momento? Te necesito y no te siento y no te escucho y no te percibo y no recibo respuesta. Y para aquellos que a lo mejor no se sientan identificados con haberse sentido abandonados por Dios o desamparados por Dios, déjame decirte algo que no es muy alentador, pero es la verdad. Si no te ha pasado, segurísimo te va a pasar. Y por eso es que el Señor habla a través de su palabra, ¿verdad? El primer punto de este tema, quiero ahondar un poquito en este punto antes de cerrar precisamente en el porqué de esos momentos en los que nos sentimos abandonados por Dios. Pero primero vamos a ir con este primer punto que se llama el precio de nuestra redención. ¿Cómo se llama este primer punto? El precio de nuestra redención. Hermanos, chavos, Jesús no solamente estaba sufriendo físicamente. Jesús en ese momento en la cruz estaba cargando espiritualmente con algo que nosotros jamás hubiéramos podido cargar. Lo voy a volver a decir. Jesús no solamente estaba, o sea, lo más chiquito que Jesús estaba sufriendo en ese momento eran las heridas físicas. Y tú dirás, ¿cómo? Quien haya investigado acerca de cómo fue la crucifixión de Jesús, sabe que recibió látigos que tenían fragmentos de huesos de animales afilados o partes metálicas que desgarraban la piel. Sabe que Jesús le recibió bofetadas y golpes, le escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas donde las espinas eran aproximadamente de este largo y encajaron dentro de literal la piel, el cráneo de su cabeza. O sea, quien haya investigado acerca de la crucifixión sabe de qué estoy hablando, o sea, sabe que fue un martirio físico, pero qué impresionante que la palabra de Dios nos señala, y ahorita lo vamos a ver, como lo menos que él sufrió fue el dolor físico. ¿Cómo, chava?
¿Qué lo pudo haber hecho sufrir más? O sea, si él estaba sufriendo una tortura inmensa, enorme, cargando una cruz de quién sabe cuántos kilos durante kilómetros y estando ahí en la cruz horas, siendo asfixiado, clavaron sus manos y sus pies, que por cierto siempre en las películas lo ponen como que a Jesús lo clavaron aquí en la palma de la mano, pero no, los clavos iban acá, porque si iban en la palma de la mano se desgarraban. Entonces iban aquí, en medio de su brazo, en el tendón, o sea, imagínense recibir, o sea, que te claven a ese nivel de clavos, que estés colgado con esos clavos en la cruz. Y eso fue lo mínimo que él sufrió. Porque lo que más sufrió, pongan mucha atención, es el peso, ojo aquí, repitan conmigo, el peso del pecado de todos nosotros. Uf, pecado de la humanidad pasado, presente y futuro. El precio del pecado, imagínense qué nivel de dolor, de estrés, de carga, dice la palabra de Dios, que la copa de la ira del Padre cayó sobre Cristo. Él tuvo que beber esa copa. Cuando está diciendo la expresión, Padre, líbrame de esta copa, no se está refiriendo a un refresco de Sprite, ¿no? Así como, ay, pues la neta no me gusta este sabor, papá, cámbiame. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a Jesús, líbrame de tu ira, Padre. Líbrame de tomar de la copa de tu ira. Porque, ¿qué creen? Les tengo que decir una cosa. Nuestro Dios es inmensamente misericordioso y compasivo y bondadoso. ¿Quién lo cree? Amén. Lleno de gracia y misericordia. Dice que Él es misericordioso, que hace llover sobre justos e injustos, que Él es lento para la ira, pero grande en amor y misericordia. Pero ¿qué crees? En ese mismo nivel en el que Dios es bondadoso y Él es totalmente bueno, también hay una cualidad de parte de Dios que no le quita que Él es bueno, que de hecho es parte de su bondad y de su justicia, que es la ira de Dios. Y nadie de aquí, créanme, queremos experimentar lo que es la ira de Dios. Jesús nos libró de eso. Pero porque Jesús tuvo que tomar de la copa de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Les voy a poner un ejemplo. Había dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que por el pecado de Sodoma y Gomorra Dios hizo llover fuego y azufre sobre esa ciudad hasta que se pulverizó esa ciudad, dejó de existir. Bueno, esa es una pequeña demostración de lo que es la ira de Dios. ¿La quieres experimentar? No, gracias, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más profundo? Que Jesús no estaba bebiendo de esa copa por algo que Él hizo. Jesús estaba bebiendo de esa copa por cosas que tú y yo hicimos, hacemos y haremos. Por eso estaba bebiendo esa copa. ¡Wow! La palabra establece que Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra condenación. Y Jesús no estaba en la cruz por algo que Él hizo. Pongan mucha atención, lo estaban culpando por denominarse a sí mismo rey de los judíos. Ese era el cargo que Él tenía, porque nadie se podía llamar rey, porque estaba el César, al que solamente a Él le llamaban Señor. De hecho, es la causa por la que luego a la iglesia primitiva los empiezan a perseguir, porque reconocen a Jesús como Salvador y como Señor, que era decir que Él es el rey, el dueño de sus vidas. Entonces, para el Imperio Romano era como, no, tu único Señor es el César, compadre. Y si tú declaras que alguien más es tu Señor, vas para la hoguera. O para el Coliseo, o para imagínense, no es el punto de este tema, pero a los cristianos del primer siglo los colgaban en antorchas, o sea, en palos, llenos de aceite, los prendían y ahí los dejaban en medio de la calle hasta que se consumieran. Uf. Vivimos en una época de mucha gracia, ¿verdad? De mucha misericordia. Isaías 53, del 4 al 6. Si no me creen a mí, que de hecho deben hacerlo, no me crean a mí, vamos a creerle a la palabra de Dios. Vamos directamente ahí en sus Biblias.
Isaías 53, del 4 al 6. Denme un segundito. Isaías 53, del 4 al 6. Dice así. Si me pueden apoyar proyectándolo en Reina Valera, dice, ciertamente, a ver, lean conmigo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, a ver, repite conmigo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí la misma, este es un pasaje que se le conoce, son pasajes del Antiguo Testamento que se les conoce como pasajes mesiánicos. Están apuntando a la persona de Jesús. Y aquí mismo establece, chequen, se empieza a narrar a alguien que fue despreciado, desechado, ¿verdad? Varón de dolores, experimentó quebranto, llevó nuestras enfermedades. Hasta aquí está narrando a un hombre, ¿verdad? A una persona. Pero en el versículo 6 dice, mas Jehová, a ver, vuelvan a repetir conmigo, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí lo que los fariseos ignoraron, aquí estaba Jehová, ¿ok? Siendo Dios, o sea, Cristo es el que cargó los pecados de todos nosotros. Jesús estaba pagando un precio eterno. El abandono que nosotros merecíamos, Él lo tomó en ese momento, en esa copa. La vergüenza que nosotros cargábamos, Él la absorbió en ese momento. La condenación que era nuestra cayó sobre Él en ese momento. Y probablemente muchos de nosotros hemos minimizado el precio de nuestra redención porque nos acostumbramos a escuchar que Jesús murió por nosotros. Ah, pues sí, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Y suena inspirador y suena así como, bueno, pero ¿por qué tuvo que morir por mí? Por esto, por la condición que yace en el corazón de todos nosotros que se llama pecado. Y eso es impresionante. Él fue el precio de nuestra redención. Su sangre fue el precio. Tú y yo tenemos la posibilidad de recibir a Cristo y por ende tener una cercanía con Dios y por ende tener la potestad de ser llamados hijos de Dios y por ende poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia y por ende ya no tener un corazón de piedra sino un corazón de carne y por ende ser templo del Espíritu Santo. Y eso es de manera totalmente gratuita para ti, para mí. No fue por obras, como dice la palabra de Dios, no es por obras, sino por la gracia de Dios. Para ti, para mí no tuvo un precio. Pero para Jesús en la cruz sí tuvo un precio. Para el Padre sí tuvo un precio la vida de su Hijo, inocente, sin haber cometido ningún pecado, pero Él fue el precio de nuestra paz, como dice Isaías 53. Esa fue la razón por la que tú y yo no termináramos como Sodoma y Gomorra. Él en la cruz, Él fue el precio de nuestra redención. Y te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué entregó su vida ahí en la cruz? ¿Por qué aguantó tal humillación? ¿Por qué aguantó a tomar la copa de la ira del Padre? Por una simple razón, anótala, memorízatela, tatúala en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, todos los días de tu vida. Escúchame, esta es la razón. Porque Dios te ama. Lo voy a volver a repetir, porque Dios te ama. Nadie le aconsejó hacerlo. Nadie lo obligó a hacerlo. No es como que en el concilio celestial el arcángel Miguel se acercara con el Padre y le dijera, oiga, maestro, patrón, y si para pagar el pecado de todos estos
hijos, tú entregas la vida de tu hijo y el padre hubiera dicho, pues qué buena idea, Miguel, ¿no? Te vamos a ascender. Vas a pasar a ser querubín número máster, ¿verdad? No, nadie le aconsejó, nadie lo obligó, nadie le sugirió. Fue su plan desde el inicio. Y por esta razón la voy a volver a repetir porque suena muy simple, pero es tan profunda. El Dios perfecto, el Dios misericordioso, el único que está en el trono del universo, el que es santo, el que es erudito en todo, el que es soberano, te ama a ti. Te ama y el precio de esa paz entre tú y Él, entre yo y Él, fue la sangre de su Hijo. ¿Qué hubo? ¿Lo habías visto así, tan a profundidad? ¿O te habías quedado con el, bueno, pues sí, Dios me ama? No, pues sí, Jesús murió por mí. Pero te has puesto a pensar eso. Te has puesto a pensar la profundidad que es el Evangelio, la profundidad que es el sacrificio de Jesús. Wow, es inmenso. A veces pensamos que Dios no nos ama porque no respondió a una oración que queríamos o de la manera en la que queríamos. O porque atravesamos una crisis o porque vivimos una injusticia y entonces pensamos que Dios no nos ama porque nos deja pasar por esa circunstancia. Pero la cruz, hermano, la cruz ya resolvió para siempre la duda sobre si Dios te ama o no. ¿Tienes alguna duda de que Dios te ama o no? Piensa en Jesús estando en la cruz. No, pero es que no cumplió el anhelo de mi corazón. Él es mi Padre y me ama. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no responde a mis oraciones como yo quiero? No te preocupes, ¿tienes dudas de eso? Piensa en Jesús estando en la cruz. Y en tu corazón y en tu mente se va a responder de inmediato la pregunta de si Dios te ama o no te ama. De si eres amado o no. La cruz es la evidencia eterna de su amor. Dice Romanos 5:8, anótalo. Es de mis pasajes favoritos, chéquense. Es tan breve, pero tan profundo este pasaje. Romanos 5:8, perdón. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué merecíamos tú y yo? Te lo resumo, facilito. La condenación eterna, una estadía de todo pagado, all inclusive en el infierno, por la eternidad. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Porque la paga del pecado es la muerte. Dios se los dijo a Adán y a Eva desde el inicio. Ciertamente si ustedes comen de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. ¿Y qué hicieron nuestros compadres? Eso. Y no te sientas mejor que ellos. Yo hubiera hecho lo mismo, tú hubieras hecho lo mismo. Porque el plan redentor de Dios era, a final de cuentas, entregarse y mostrar su amor para con nosotros de esa manera excelsa, eterna y perfecta. Yo les quiero preguntar una cosa. No levantes tu mano si no quieres. ¿Ahora ya te sabes amado por Dios o no? ¿Ya se resolvieron tus dudas? A pesar de que Dios no contesta tus oraciones, ¿te sabes amado por Dios? ¿Confías en Él? ¿Confías en que si no está respondiendo tu oración de la manera en la que tú quieres, aún así te sabes amado por Él? Aún así decides confiar en Él y decir, Señor, tú sabes por qué no respondiste esto de la manera en la que yo esperaba. Tú sabes por qué yo estoy viviendo esta injusticia. Tú sabes por qué yo estoy viviendo este sufrimiento. Y aún así, a pesar de todo, tú me amas. El segundo punto de este mensaje se llama Tu sufrimiento tiene propósito. ¿Cómo se llamó el primero? ¿Alguien se acuerda? El precio de nuestra redención. El segundo, tu sufrimiento tiene propósito. Es algo que hemos hablado muchas veces, por lo menos aquí en Jóvenes, ¿no? Acerca del sufrimiento. Chéquense lo que dice Romanos 8:28. Tal vez muchos se lo saben. Ahí les va. Y sabemos que Dios hace que las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Romanos 8:28. Todos
los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú realmente amas a Dios? Entonces, ¿por qué te preocupas? Todo va a obrar para bien. Todo en tu vida, aunque todo se vea negro, aunque de repente no haya respuesta, aunque de repente haya dolor, aunque de repente haya incertidumbre, haya ansiedad, hayas momentos en los que tú te puedas deprimir, si tú amas a Dios, esto es lo que establece la palabra de Dios, todo va a obrar para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Tal vez tú tienes dudas de cuál es tu propósito, pregúntaselo. En serio, yo te animo a que te acerques confiadamente delante de Dios y le preguntes en el amor que Él te tiene a ti. Señor, yo sé que tú me amas y yo te amo a ti. Por favor, dime cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me has llamado en esta vida, en este mundo? ¿Aquí en Toluca, aquí en Metepec, o aquí en Mexicalcingo, o en Calimaya, o en qué, a qué me has llamado? ¿Cuál es mi propósito? Algo muy fuerte de este pasaje es que Jesús no estaba sufriendo por falta de propósito. Aunque parecía una derrota en la cruz, porque a la vista de todos los demás era una derrotísima. ¿Cómo el Mesías va a estar colgado ahí? Si es el rey, ¿cómo va a estar ahí muriendo? Está muriendo mi esperanza, está muriendo a quien yo percibía como el maestro, como el Dios encarnado, está muriendo ahí en la cruz. Pero en realidad ese momento era cumplimiento. Repite conmigo, cumplimiento. Aunque parecía un abandono, Dios seguía teniendo el control absoluto de todo. Muchos de nosotros hemos vivido o estamos viviendo o viviremos frustrados porque interpretamos el sufrimiento de esta manera. Si estoy pasando ansiedad, Dios me abandonó. Si estoy sufriendo de depresión, es porque Dios no está conmigo. Si me rompieron el corazón, es porque Dios me abandonó. Ya, me dejó a la deriva. Si no entiendo lo que está pasando y hay incertidumbre en mi corazón, es porque Dios me abandonó. Y déjame decirte algo, esa es la mentira más grande que puedes escuchar y que puedes creer. Porque si nosotros vemos a la luz de la palabra a todos aquellos que han confiado en Dios con todo su corazón, en toda la narrativa bíblica, han sufrido momentos como esos. Todos, todos. Si no, pregúntale a Abraham, que el mismo Dios bondadoso y misericordioso y maravilloso le dijo, oye Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. ¿Cómo me vas a pedir que mate a mi hijo? Señor, tú eres bueno. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo me vas a pedir eso? Noé, quiero que construyas el arca durante 100 años. Órale, vas. Y ahí recibiendo burlas y recibiendo acusaciones y declarando sobre él que estaba loco, que estaba zafado. Y ahí estuvo 100 años, 100 años, 100 años, 100 años. Moisés, quiero que te pares enfrente de Faraón. Oye, Señor, pero yo soy falto de habla, muy probablemente era tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar? Tengo 80 años. La última vez que estuve en Egipto me querían perseguir y matar. ¿Qué onda? Sí, quiero que tú vayas. David, ve y mata a Goliat. Oye, Señor, pero ¿por qué no mandas a Saúl? Pues tu palabra lo narra como un hombre grandote, él es el rey, ¿no? Como yo, un chamaquito que ni sé pelear, voy a descontarme a este cuate. Pero es creer, es confiar en Dios aún en esos momentos en los que todo parece perdido. Jesús mismo nos demuestra que incluso en medio del silencio Dios está obrando. El Padre nunca perdió el control en la cruz, hermanos, jamás perdió el control en la cruz. El sufrimiento de Jesús tuvo un propósito. Hay sufrimientos que Dios los utiliza para formar carácter en tu vida. Hay procesos que Dios utiliza para destruir el orgullo en tu vida. Hay temporadas que revelan quién realmente eres tú cuando todo se cae, en quién realmente estás confiando. Y eso Dios lo utiliza para volverte a levantar. Me recuerda mucho a esta
historia donde, si no mal recuerdo, no me acuerdo si era Jeremías o Ezequiel, recuérdenme, por favor, corríjanme, pero ve un alfarero y ve que ese alfarero está rompiendo vasijas y volviendo a reconstruir de cero, y él se queda pensando y dice, ¿no sería más fácil como que corregir un poquito la vasija que salió medio mal? O sea, ¿por qué destruirla por completo? ¿Ezequiel? Gracias, ma. Sí, dije, ¿Ezequiel o Jeremías? Ahí está, por los profetas mayores, para que los lean. Así funciona Dios. A veces tiene que agarrarnos a nosotros como esa vasija, y en vez de, pues mira, le falta poquito de forma, vamos a calentarle poquito y como que ya, ahí está bonita otra vez. Agarra esa vasija, la estrella y la vuelve a pasar por un proceso. La vuelve a fundir, la vuelve a moldear y hasta que otra vez está bien blandita, la utiliza otra vez para hacer su obra maestra. A veces tengo que decirte una cosa, repítelo conmigo, a veces Dios me tiene que romper. Y sí, y es así. Y el último punto que les quiero compartir, ¿cómo se llamó el primero? El precio de nuestra redención. El segundo se llamó el sufrimiento tiene un propósito. Para todos los que aman a Dios. Por eso es necesario creer en Cristo como Señor y Salvador, porque no es como, pues ya estoy escuchando esto y me va a ir bien. No, si realmente amas a Dios, eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sí era Jeremías? Miren, ahí está. Entonces, el último punto se llama el velo se rasgó. Y les pido por favor si me pueden ayudar ahí a sonar el pianito para poner este momento más espiritual. Vamos a Mateo 27 porque les prometí que íbamos a terminar hasta el versículo 56. Mateo 27 y vamos a leer del 50 al 56. El primero que leímos acerca de la crucifixión de Jesús. Dice Mateo 27, del 50 en adelante, dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Porque, chéquense, este pasaje denota una cosa. Jesús no dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No. Jesús clamó de esta manera, Elí, Elí, lama sabactani, con todas las fuerzas que tenía. Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por eso este pasaje establece, Jesús, ¿qué dice? Volvió a gritar, o sea, había gritado cuando había clamado esto. Y entregó su espíritu, versículo 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Eso es maravilloso, esto está para otro mensaje. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a muchas personas. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él. Miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Chéquense, en este suceso pasa lo siguiente. Jesús vuelve a gritar. Jesús entrega su espíritu. Él muere y en ese momento, en el templo, ahí en Jerusalén, esto es súper importante, hasta adentro del templo había dos lugares. Solamente estaban divididos esos dos lugares por una cortina. Y era el lugar santo donde podían acceder algunas personas, o sea, algunos sacerdotes dentro de unos preceptos que establece el libro de Levítico, ¿verdad? Y lo que ellos mismos estipularon delante de Dios. El sumo sacerdote y algunos. Pero lo que estaba al otro lado de esa cortina, de ese velo, se llamaba, repiten conmigo, el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, lo que pasaba era lo siguiente.
Solamente una vez al año en el Yom Kippur, a ver cómo se llama, el Yom Kippur, ¿ok? Que es el día de la expiación. Solamente una vez en todo un año, solamente una persona que era el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para perdón, para que Dios cubriera, no perdonara, chéquense, no restaurara, sino solamente cubriera el pecado del todo el pueblo de Israel. Pero ahí les va un dato curioso. A este hombre lo tenían que meter con un cinto que tenía unas campanitas. Y en ese cinto estaba amarrado una cuerda que llegaba hasta fuera del velo. ¿Saben para qué era ese cinto? Porque si el sumo sacerdote no entraba de manera correcta, purificada, arrepentida, quebrantado de corazón, lo que iba a pasar es que iba a entrar al lugar santísimo y se iba a morir. Entonces tenían que sacar arrastrando su cuerpo con ese cinto, y si las campanas sonaban, pues significaba que el sacerdote ya estaba en mejor vida, ¿verdad? Entonces tenían que jalar su cuerpo. Eso nos habla del precio que era acceder a la presencia absoluta de Dios, al lugar santísimo donde habitaba la presencia viva de Dios en ese momento. Y cuando Jesús muere, ese velo se rasgó. ¿Saben qué significa eso? Ahora ya no solamente pasa el sacerdote una vez al año, ahora ya puede habitar en todos los que creen en Él. Era una sombra de lo que estaba por venir días después. Cuando vino, Jesús estuvo otros 40 días, resucitó al tercer día, ¿no? Estuvo otros 40 días con sus discípulos. Les dio la instrucción de quedarse en Jerusalén hasta que descendiera el Espíritu sobre ellos. Y cuando así pasó, cuando el Espíritu Santo, días después de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, vino el Espíritu sobre todos aquellos que habían creído, en ese momento se cumplió lo que ese día significaba que se rasgó el velo. Ahora el Espíritu de Dios, a partir de ese día, del día de Pentecostés hasta hoy, todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ya no hay un velo que separe, ya no hay una exclusividad de solamente el sumo sacerdote una vez al año. No, ahora tú y yo podemos acceder hoy, mañana, pasado mañana, 24/7, las veces que tú quieras. Ese fue el precio de por qué Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es válido que tú clames eso cuando te sientes angustiado, cuando te sientes enojado, cuando te sientes desilusionado, cuando te sientes traicionado, cuando te sientes lastimado. Pero si genuinamente contemplas lo que hizo Jesús en la cruz y recuerdas quién vive ahora dentro de ti, si lo recibes como Señor y Salvador, todo cobra sentido. Nada se acomoda afuera. Tal vez la circunstancia sigue exactamente igual, pero adentro, repite conmigo, adentro de ti ya hay un significado. Ya contemplas y puedes comprobar que Dios no te ha desamparado, que Él no te ha abandonado, que está más cerca de ti que nunca, porque las pruebas para eso Dios las utiliza, para que nosotros voltemos a verlo a Él, para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros volvamos a doblar rodilla delante de Él. Ya no tienes que vivir lejos de Dios. Escúchame, ya no tienes que vivir lejos de Dios. Muchos viven creyendo que tienen que arreglarse primero para entonces acercarse a Dios. Expresan cosas como: cuando deje este pecado o este hábito, entonces ya voy a acercarme a Dios. Cuando sane de esta relación tóxica que tuve y de esta ruptura, entonces voy a acercarme a Dios. Cuando ya no le falle, cuando yo ya sea intachable en esta área de mi vida, cuando honre a mis padres, entonces voy a acercarme a Dios. Cuando sea un ejemplo en mi trabajo, voy a acercarme a Dios. Cuando sea un mejor creyente, voy a acercarme a Dios. Cuando me congregue de manera constante, me voy a acercar a Dios. No.
Acércate tal y como estás a Dios. Tal y como eres. Él quiere que vengas delante de Él tal y como estás ahorita. Porque no vas a cambiar genuinamente si tú tratas de hacerlo por tus fuerzas. Vas a cambiar cuando te acerques confiadamente al trono de la gracia. Y ahí encuentres pronto socorro y ahí Dios te va a transformar. Te va a ayudar a cómo pelear con ese pecado. Te va a ayudar a cómo honrar a tus padres. Te va a ayudar a ser un mejor empleado, a ser un mejor negociante, a ser un mejor hijo, a ser un mejor servidor. Te va a ayudar. Y sobre todo, déjame decirte una cosa, Él quiere que tú te acerques. Él quiere que tú te acerques confiadamente. Te dice, hijo, ven, ya, yo ya pagué el precio en la cruz. Tú ya no tienes que beber de la copa de la ira. Ya la bebí yo para que tú te acercaras. Para que tú te acercaras confiadamente. El velo se rasgó precisamente porque Dios sabe que jamás podemos llegar a ser perfectos. Por eso Jesús abrió el camino. Tal vez llegaste hoy sintiéndote abandonado, igual que Jesús en la cruz en ese momento, desamparado. Tal vez no las hayas clamado en voz alta, pero tal vez dentro de tu corazón sí te has hecho esa pregunta: ¿Dios me abandonó? ¿Dios ya se olvidó de mí? Él ya me abandonó, ya me equivoqué lo suficiente como para ya, pues Él perdió paciencia conmigo, me ha dejado. Y lo vuelvo a repetir, si no lo estás viviendo o no lo has vivido, lo vas a vivir. Porque aún los mejores hombres de Dios lo vivieron. Aún así ellos clamaron. Aún así ellos pensaron que Dios los había abandonado. Y quizá hoy tú estés interpretando que estás en una temporada de muerte, cuando déjame decirte que Dios está preparando la resurrección. Porque antes de la muerte, después de la muerte, o sea, cuando estás a punto de vivir ese proceso doloroso en tu vida, es porque la resurrección está a 3 días. Está cerca. ¿Qué creen? Déjenme decirles una cosa. ¿Qué creen que sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús ahí en la cruz? Murió. Y de repente al tercer día, primero se le aparece a las mujeres. Y se le aparece a María Magdalena y ella lo confunde primero con un jardinero. Y él le dice, ve y busca a tus hermanos. Diles que yo estoy aquí. Uf. ¿Qué creen que sintieron en ese momento los discípulos? Su mundo estaba acabado. De aquel que habían escuchado el sermón del monte, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto restaurar, lo habían visto predicar con la autoridad que nadie habían escuchado que Él era la verdad, el camino y la vida, que Él era el único medio para llegar al Padre, que Él era la vid y ellos eran los pámpanos, lo habían visto interceder en Getsemaní, lo habían visto hacer cosas milagrosas, alimentar a más de 5,000 personas de manera milagrosa, lo habían visto con sus ojos. Y cuando estaba todo destruido en su vida, porque Jesús ya no estaba ahí, cuando lo vieron al tercer día, ¿qué creen que sintieron? ¿Qué creen que sintieron cuando se aparece a ellos y le dice a Tomás, Tomás, puedes meter tu mano en mi costado, ve mis manos, soy yo? Yo creo que en ese momento ellos no se pusieron a pensar ni un segundo qué tanto habían sufrido 3 días antes. Ya estaban viendo la resurrección ahí, delante de sus ojos, estaban viendo a Jesús. Y la pregunta el día de hoy es, ¿tú ves al Jesús crucificado o tú ves a Jesús resucitado? Porque yo creo en un Jesús resucitado. Yo creo que Él está más vivo que nunca, que Él está a la diestra del Padre, que Él no está ahí colgado en la cruz, eso ya pasó, sino que Él vive y Él intercede por nosotros, aún el día de hoy. Y Él está le dijo a sus discípulos, a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero no se preocupen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes y yo voy a preparar esas moradas para ustedes. ¿Tú lo crees? ¿Tú realmente lo crees?
No te dejes afanar en esta vida, derrotar, que tu fe decaiga. Puedes clamar a Dios y preguntarle dónde estás, pero confía en Él. ¿Por qué te ha desamparado? Él nunca te ha desamparado. Él nunca te ha abandonado. En tu proceso más difícil es cuando Él está ahí contigo. Está llorando contigo. Te está abrazando, te está escuchando. Está escuchando las palabras que tu boca no puede expresar, pero que tu corazón siente y Él las sabe antes de que tú las digas. En la oración no es un acto religioso, monótono en el que, bueno, pues más o menos tengo que buscar a Dios. No, Jesús está ahí contigo a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él es tu consuelo, Él es tu motivación, Él es tu fuerza, Él es tu dirección. ¿Lo crees? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu inmensidad, porque tú nos demuestras vez tras vez que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Glorificado sea tu nombre en todo lo que hagamos y en todo lo que somos, y aún te pedimos que utilices nuestros errores, Señor, nuestras fallas para glorificar tu nombre, para mostrarnos y redarguirnos y exhortarnos y consolarnos y mostrarnos en lo que debemos mejorar, y que tú nos darás fuerzas si somos valientes y esforzados, Señor. Gracias, Padre Santo, por mostrarnos una vez más que tú nunca nos has abandonado, que estás aquí con nosotros, que tú abrazas nuestro corazón todos los días y que podemos llegar delante de ti confiadamente. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ahora vamos con el pequeño, antes de nuestro tiempo de clanes, vamos con un pequeñito devocional de ofrendas, que básicamente más que leer un pasaje, porque creo que ya los tenemos memorizados todos,